Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Timoteo 4:7. Nos dice la palabra de Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas. Fíjate cómo el apóstol Pablo habla aquí, ¿verdad? Y es más que nada porque, no porque él hablara despectivo de las mujeres, sino está hablando precisamente de fábulas profanas y de viejas, ¿verdad? Malamente ese tipo de adjetivo. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sí? Vamos a orar. Hoy vamos a hablar acerca de la piedad. ¿Sí? Ejercítate para la piedad, se titula el mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos venir a abrir tu palabra. Queremos sentarnos a los pies del Maestro, queremos aprender de ti, queremos que tú nos ayudes, nos bendigas, nos edifiques en nuestra alma, Señor. Queremos estar alimentados por ti, Señor, en este día. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos aquí la palabra de Dios y nos habla precisamente, si me quieres poner nuevamente el texto, los cristianos cultivan la piedad práctica en obediencia a Dios para esforzarte. Pues dice Hebreos, no lo vamos a buscar, pero Hebreos 12:14 dice: sin la santidad con la cual nadie verá al Señor, ¿no? O sea, tenemos que practicar y tenemos por la santidad, más bien dice, por la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, tenemos que procurar la santidad, tenemos que procurar una vida apartada, separada del mundo, y la piedad es algo que nos va a venir muy bien. O sea, la piedad, ejercitarnos para la piedad es algo básico para la vida cristiana. A veces hablamos acerca de que la vida cristiana es un camino difícil, y sí lo es, porque la misma palabra nos dice que el camino del cristiano no es fácil. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, dice la palabra de Dios, y nos dice también Jesús acerca de que necesitamos el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, nos habla precisamente de que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, nos está hablando precisamente el Señor Jesús acerca de que es un camino que no es tan fácil, que no todos lo alcanzan. Y precisamente cuando nosotros hablamos acerca de esforzarnos a entrar por la puerta angosta, cuando nosotros hablamos acerca de que necesitamos procurar la santidad, la piedad es una parte que nos va a ayudar mucho, ¿sí? O sea, la piedad, ¿cómo definimos la piedad? Pues la piedad precisamente es esa parte en la cual nosotros deseamos estar alineados a la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, es como ese deseo, esa práctica de nosotros hacer en nuestra vida las cosas que Dios nos manda, ¿sí? O sea, es como esa necesidad que surge en una persona por acercarse más a Dios de corazón, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos acerca de la piedad, podemos hablar y se relaciona directamente con la disciplina, ¿sí? Tanto a nivel personal como interpersonal. Estas disciplinas abarcan actividades que no son la piedad en sí misma, pero que nos llevan a cultivar la piedad en nuestra vida, ¿sí? Las disciplinas espirituales a nivel personal incluyen leer la Biblia, orar, ayunar, administrar bien nuestro dinero, llevar un diario espiritual, ¿sí? Las disciplinas espirituales interpersonales incluyen participar en las ordenanzas de la iglesia, el bautismo, la cena del Señor, escuchar la predicación de la palabra, adorar, testificar, servir, dar, tener comunión, orar, aprender con la iglesia, ¿sí? El día de hoy vamos a ver de esos dos tipos de piedad, de la piedad personal, o sea, la disciplina para fomentar la piedad personal y la piedad también interpersonal. ¿Por qué es importante cultivar la piedad práctica? Bueno, primeramente porque Dios nos lo enseña, nos lo pide. Dice que hay que desechar las fábulas profanas. Dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué son las fábulas profanas y de viejas? O sea, son todas esas doctrinas
en las cuales te hablan cosas fantasiosas, ¿sí? O sea, fábulas, cuando te habla la palabra de Dios de una fábula, te está diciendo de un cuento fantástico, ¿sí? O sea, de un cuento que te vienen a contar y te vienen a decir, usted nada más usted avienta aquí la moneda o su billete y sus pecados son perdonados. Eso es una fábula, ¿sí? Eso es una fábula, porque eso, o sea, Dios nunca dijo eso, jamás puede funcionar así el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? No es a todo aquel que da dinero, no es a todo aquel que aporta, no es otra fábula fantasiosa, pues igual, ¿no? Que siembra tu semilla y entonces te va a dar de regreso al 100 por 1, ¿sí? O sea, ¿y qué es la semilla, oiga? Pues es el dinero. Pues eso es una fábula, porque Jesús mismo se toma el tiempo de explicarnos qué es la semilla. La semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y no nos dice que precisamente uno es el que siembra, sino nos dice que nuestro corazón es la tierra, que el evangelista, el predicador, es el sembrador salió a sembrar. No es posible que tú, que eres la tierra, seas el sembrador, y no es posible que la semilla, que es la palabra, sea tu dinero. ¿Y a dónde lo vas a sembrar? En la iglesia. Usted venga y déselo al predicador, al pastor, se lo da y entonces se le multiplica. ¿De dónde sacaron eso? Eso es una fábula. Esas son fábulas. Por eso dice Dios, desecha las fábulas profanas y de viejas. Todo lo que las enseñanzas que son bíblicas supuestamente, pero que son fantasiosas y alejadas de la verdad, las herejías, deséchalas, hazlas a un lado. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es una herejía? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero no dice la palabra de Dios, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ¿sí? O sea, ¿cuál es una de las cosas, la primera cosa que nos dice Dios es, desecha las falsas doctrinas, desecha las enseñanzas que no te edifican, desecha la palabra que es fantasiosa y que no viene directamente de Dios, y por el otro lado, ejercítate para la piedad. ¿Por qué es importante cultivar la piedad? Primeramente porque Dios lo pide. Entrénate, ejercítate, ¿sí? Las palabras inspiradas por Dios tienen la misma autoridad como que Dios mismo te está diciendo, mirándote a los ojos y te está diciendo, tienes que hacer esto. Es un mandamiento de parte de Dios, ¿sí? Cultiva la piedad, ejercítate para la piedad. No verán al Señor después de la muerte, si no luchan por la piedad en esta vida. Esfuércese, dice, vamos a Hebreos, ahora sí, Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice otra versión, esfuércense. Cuando nos dice aquí seguid, la Reina Valera lo traduce como seguir, pero seguir es, haz de cuenta que estás como en una vereda y estás caminando para tratar de alcanzar al guía o para tratar de no separarte del guía. Entonces aquí también lo podríamos traducir como esfuérzate por la paz con todos y por la santidad. O sea, esforcémonos por la santidad. No es nuestro esfuerzo por la santidad que nosotros vamos a llegar al cielo, porque no es por obras. Pero lo que Dios ve cuando Dios te salva, cuando Dios te va a salvar el día de mañana, no es tanto tu esfuerzo, sino realmente es la santidad de Dios, es la santidad de Cristo. Jesús es el santo, 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 y Él viene a darnos a nosotros esa santidad. Por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo, nosotros somos partícipes de su santidad, ¿sí? Es cuando su santa presencia crea santos, hambrientos y anhelos por las cosas sagradas de Dios, ¿sí? Entonces, en este caso,
como diría Jonathan Edwards, no son los deseos ociosos e ineficaces. O sea, los deseos que tú sientas o que tú sientes, también tenemos que entender que no son cosas. O sea, si tú realmente eres un hijo de Dios, lo que te quiero dar a entender es que si tú realmente has nacido de nuevo, los deseos, la piedad que nace en ti, no es una piedad que tú estés fomentando personalmente, es algo que Dios pone en ti, ¿sí? Pero tú también necesitas darte cuenta que esos deseos necesitas ponerlos por obra, necesitas hacer práctica de cosas que realmente te lleven a fomentar esa vida en santidad. Dios ya hizo todo, dice, si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, si yo le pido a Dios, Señor, dame santidad, Señor, dame tu vida, dame de ti, ¿cómo no voy a seguir si Dios ya murió por mí? Si Jesús ya me dio el mayor regalo del cielo, su vida, ¿cómo no voy a poder encontrar esa santidad? Sí puedo, porque Jesús ya murió por mí, porque Jesús me transmite su vida, porque yo tomo de la savia, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy el fruto que va recibiendo toda la nutrición, el nutrimento que viene de la hoja, del árbol. Yo soy el que recibo esa bendición, pero necesito que yo realmente también esos impulsos siga luchando, siga haciendo, siga practicando. La disciplina es esencial. Aunque el Espíritu Santo produce el deseo de piedad, el progreso en la piedad no es automático. Después de todo, Dios ordena, entrénate para la piedad, ¿sí? O sea, Dios nos está ordenando, ejercítate. Regresemos al otro texto, nos está diciendo, ejercítate para la piedad. O sea, fomenta la piedad. Si Dios nos lo está pidiendo es porque es necesario, ¿sí? La obediencia práctica día a día, el orden en nuestra responsabilidad por el Espíritu Santo. La clave de cultivar la piedad práctica en la vida real es la disciplina, la participación intencional y continua en los medios de gracia dados por Dios que se encuentran en su palabra, ¿sí? Por eso leemos en 1 Timoteo 4:7, dice, ejercítate para la piedad, que también podemos traducirlo, o podemos tomar otra traducción que dice, disciplínate con el propósito de la piedad. Disciplínate, ejercítate, practícala, foméntala en tu vida, ¿sí? O sea, sí, tenemos que tener un propósito que es la práctica de la piedad para que nosotros podamos seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué clase de disciplina? Bueno, obviamente, como nos dice la Biblia, en el verso 8, vamos para un poquito, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hoy en día que estamos en tiempos, en un año de olimpiadas, ¿no? Mucha gente se va a poner a observar ahí los deportes, pero nos dice la Biblia, las olimpiadas, o sea, la gente que se dedica al ejercicio corporal, para poco es provechoso. Hoy en día mucha gente se ha puesto de moda ir al gimnasio, hacer disciplinas, vas a ver diferentes deportes, y todas esas personas que van y practican un deporte, y a lo mejor su competencia los vas a ver 10 segundos, literalmente, van a salir en la televisión o en las transmisiones hoy en día, que la gente los va a ver, por 10 segundos van a correr. ¿Y sabes cuánto se preparó para correr esos 10 segundos? Se preparó a lo mejor 4 años o más, ¿sí? O sea, hay gente que hasta repite, van 2 o 3 olimpiadas a las que lleva, o sea, 12 años o 8 años compitiendo al máximo nivel, y lo que vas a ver tú de esa persona son 10 segundos de carrera, ¿sí? Pero nos dice Dios, no es eso lo que aprovecha. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, la piedad es muy importante, pero ¿qué disciplina o qué piedad? Bueno, dice la Biblia, más bien se refiere a la disciplina espiritual, pero sí nos hace a veces la Biblia como ejercicios para darnos a entender que la disciplina espiritual es parecida a la disciplina de este mundo, porque dice que el que corre, dice, de todo se abstiene, y también los soldados. Si alguno se enrola en la milicia, dice, se abstiene de todo. Y el que está también en los deportes igual, se abstienen de todo, con el fin de alcanzar un lugar en el podio.
con el fin de poder estar entre los 3 mejores del mundo. Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, cuando dice Pablo, corre la carrera cristiana de tal manera que ganes el galardón, ¿sí? O sea, la Biblia nos hace entender que así como los atletas, así como los deportistas, son personas que son dedicadas y que tienen alto rendimiento en sus disciplinas, así también nosotros tenemos que practicar el cristianismo de tal manera que seamos cristianos de una disciplina muy alta, de alta disciplina, profesionales, personas que realmente nos dediquemos, ¿sí? Por eso nos dice la palabra que la disciplina es espiritual. Las prácticas bíblicas que cultivan la piedad práctica han llegado a ser conocidas como disciplinas espirituales, ¿sí? Nos disciplinamos con el propósito de obtener piedad. Las disciplinas son medios, no fines. Es importante también que nosotros entendamos que las disciplinas que nosotros podamos hacer por Dios no nos van a salvar, ni tampoco nos van a hacer en sí mismos piadosos, ¿sí? Por ejemplo, te digo un ejemplo, el ayuno, ¿sí? Podríamos hablar acerca del ayuno, que es una disciplina espiritual. Y es algo muy práctico, porque el ayuno te lleva a disciplinarte también corporalmente, ¿no? O sea, en cierta manera dices tú, oye, pues tengo que abstenerme de comer, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¿Y cómo es posible que Jesús les dice que ellos eran el ejemplo de lo que no debes hacer? O sea, el ejemplo de los más hipócritas, de los más alejados de lo que Dios quería en tu vida, es precisamente los fariseos. Dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Está mal ayunar? No, no está mal ayunar, porque el mismo Jesús ayunó. Y los mismos discípulos de Juan le preguntan, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y dice, cuando se vaya el esposo, ya ayunarán. O sea, sí va a llegar un tiempo en el que van a tener que ayunar. Pero finalmente vemos que el ayuno tiene que tener un propósito específico. O sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Hago las cosas porque me quiero lucir? ¿Porque quiero ser importante? ¿Porque me quiero ver espiritual? ¿O porque realmente tengo un propósito? ¿Sí? O a veces malentendemos las disciplinas espirituales y decimos, bueno, pues hoy no pude desayunar, pues ya mejor me brinco el desayuno y pues ya ayuné y ya entonces ya cumplí. No, o sea, el ayuno no sirve así. Sí, o sea, el ayuno, cuando tú ayunas, dice la palabra de Dios que en primer lugar los demás no se tienen por qué enterar. Sí, o sea, no debes de hacer espavientos para que los demás, oye, imagínate, vienes un domingo al convivio, ya sabes que vamos a tener convivio, que nos vamos a quedar todos a comer, y te quedas al convivio, hermanos, ya te sirven tu plato. No, yo no, es que estoy ayunando. O sea, es como decir, bueno, entonces, ¿por qué no te preparaste? O sea, en lugar de hacer algo bueno en ese sentido, sería algo cuestionable. No digo que totalmente malo, a lo mejor sí, Dios te mandó o tú estás en algo, está bien, no hay problema. Pero en cierta forma es como decir, bueno, si yo voy a ayunar, pues tengo que prepararme. No voy a ayunar el día en el que voy a trabajar, porque voy a trabajar. El ayuno tiene que ir acompañado de oración, ¿sí? O sea, yo tengo que, en lugar de comer, pues tengo que orar. En lugar de desayunar, tengo que orar. En lugar de hacer mi actividad de trabajo, pues tengo que orar. Bueno, a lo mejor nos pusimos de acuerdo entre todos para ayunar. Está bien, fuiste a trabajar, tienes un día de trabajo, no lo dejas. Pero cuando tú decides ayunar por ti mismo, deberías de tener un tiempo extra para poder orar. Pero si vas a estar de viaje, si vas a estar muy ocupado, si vas a tener mucho trabajo, no te recomiendo ayunar, porque no te va a servir de nada. O sea, el ayuno es un medio, no es un fin. O sea, Dios no va a ver desde el cielo que estás ayunando y va a decir, ay, mira, pobrecito, se está matando de hambre, lo voy a bendecir. No, no te va a servir. O sea, el ayuno solamente es, dejo a un lado la comida para dedicar más tiempo a Dios. ¿Sí? O sea, me abstengo, me aparto de ese tiempo porque quiero ponerme yo mismo en una posición donde yo pueda estar más sensible a las cosas de Dios. Ya no voy a estar sensible. ¿Qué pasa cuando comes? Comes y hasta dicen, ya me dio sueño, ¿no? O sea, ya estoy en otra cosa, ¿sí? Pero cuando yo estoy en ayuno, estoy más alerta, estoy más pendiente, estoy más
despierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo la necesidad de comer, tengo una necesidad. Entonces, como siento esa necesidad, esa parte de la urgencia de la comida, entonces puedo yo ir a Dios y pedirle en oración hasta con más urgencia. ¿Me entiendes? O sea, esa urgencia que tienes de comer, exprésala, tradúcela en necesidad de Dios. Y esa parte sí te va a ayudar para que tu ayuno sea bueno, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que yo tengo que hacer que la disciplina sea con el fin adecuado. Si yo estoy enfermo, si tengo diabetes, si tengo presión alta, si tengo medicamentos que tengo que tomar y los medicamentos vienen con alimentos y yo no, tengo que ayunar, ¿te va a hacer bien ayunar o no te va a hacer bien ayunar? Yo digo que no, no te va a hacer bien ayunar. O sea, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú echas abajo el templo del Espíritu, ¿qué va a ser peor? ¿No ayunar o echar a perder el templo de Dios? Tienes que pensar en ello, ¿sí? O sea, hay personas que dicen, no, Dios ya me dijo y Dios me va a respaldar. Bueno, está bien, yo no me voy a meter contigo en esas cosas. Pero sí te digo una cosa, si tú por tu negligencia te desmejoras en tu salud y no hiciste lo que debías hacer, va a ser peor, aunque hayas dicho, es que yo ayunaba. Sí, ayunabas, pero te echaste a perder el estómago, te echaste a perder la salud, no tomaste tu medicamento o lo tomaste y te creó otro problema. Ahí es donde tienes que pensar, ¿sí? O sea, no les digo no lo hagan nunca. Está bien, algún día podrás decir, voy a ayunar por una causa muy específica, ¿ok? Voy a ayunar porque necesito algo. Pero si después ese algo te hace de que costumbre y vas a echarte a perder otras cosas, también tienes que pensar, no tienes que ser algo mágico, sí. Podría ser un ayuno, por ejemplo, un ejemplo de que no puedes por medicamento. Pero, como un ejemplo, que no hace daño, pero le gusta mucho la naranja, pastelito, o voy a hacer, o voy a tomar. Como abstenerse de algunos alimentos. A uno le dice, el cuerpo le gusta. Pues, o sea, lo podemos hacer para Dios, o sea, sí, en el punto de decir, bueno, para Dios voy a hacer esto, o inclusive para estar mejor yo, me voy a disciplinar y me voy a poner a dieta porque es lo mejor. Pero no contaría como un ayuno como tal, ¿verdad? O sea, no es un ayuno. El ayuno bíblico generalmente es, tomo agua y me abstengo de comer al menos 24 horas. O sea, alimentos sólidos y bueno, pues igual azúcar, no es de tomar licuados ni nada, no, es tomar agua. Agua, me abstengo todo alimento de 6 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Sí? O sea, eso es como la parte también, el día de reposo bíblico, pues era de 6 a 6. 6 de la tarde el viernes a 6 de la tarde el sábado. Ese era el día de reposo, o hasta el día de hoy es el día de reposo para los judíos. ¿Sí? Puede variar, o sea, podemos hacer una variación. No es como tal un ayuno bíblico, pero se vale, o sea, se vale hacer las cosas para Dios también. Todo lo que hagas para Dios con el fin de agradarlo es válido. Yo no diría que no sirve. Sí sirve, también puede servir. Ok, la gratitud, por ejemplo, por otro lado, es esencialmente una cualidad interna, ¿sí? O sea, es más difícil de evaluar objetivamente, aunque la verdadera gratitud se expresa de manera exterior, es imposible enumerar todas las formas de las que podemos expresarlas, ¿verdad? Seamos muy claros en este punto. Las disciplinas espirituales se encuentran en la Biblia, no son signos de piedad en sí mismas. Los fariseos era lo que decían, ellos se sentían bien porque decían, yo hago hasta mis mantos, dice, extienden las filacterias, ¿no? O sea, como que se ponían unos mantos y hacían como unas, no sé cómo decir, como unas, ¿cómo? Como una bastilla, ¿verdad? Algo así, o sea, como unos hilitos que colgaban al manto, y dice que hasta las extendían, o sea, era como decir, yo soy mejor porque yo tengo el manto más arregladito, o más bonito, o más largo, ¿verdad? O sea, no es tanto realmente las prácticas que nosotros podemos hacer, no debemos de fijarnos
tanto digamos que yo soy mejor porque yo ayuno más, o yo soy mejor porque yo oro más tiempo, yo soy mejor porque yo esto. No, o sea, hazlo para Cristo, hazlo para Dios, hazlo para que tú realmente estés edificado en esa parte. No lo hagas para competir con las demás personas, ¿verdad? O sea, no porque tú lo veas en otra persona vas a decir, esta persona es mejor. No, o sea, yo creo que ahí es donde entra la piedad. ¿Qué tanta piedad tenemos nosotros? Bueno, ¿qué tanto en tu corazón realmente tienes el deseo de agradar a Dios? Y ese deseo te va a llevar a ser precisamente disciplinado en tu vida. Pero sí te digo que si tú no te disciplinas, no puedes agradar a Dios. Hay personas que el día de hoy basan todo en los sentimientos. O sea, basan todo lo que hacen para Dios tiene que ver con sentimientos. O sea, voy a orar, y si voy a orar, tengo que sentir en la presencia de Dios. Y si no siento la presencia de Dios, algo anda mal. ¿Qué estoy haciendo mal? No sentí la presencia de Dios en mi oración. Espérame, o sea, no todo tiene que ser siempre a tope de emoción, ¿verdad? Vengo a alabar. Bueno, pues venimos a alabar a Dios, ¿sí? Si lo sientes o no lo sientes, tú alábale. ¿Sí me entiendes? O sea, no es porque, ay, es que hoy no sentí tan bonito como la semana pasada. A lo mejor el hermano se equivocó en una alabanza o algo no hizo bien o algo esta iglesia ya no me gusta porque ya no siento como sentí al principio. Espérate, o sea, no se trata de lo que sientas, se trata de obedecer a Dios. ¿Qué te pide Dios? Congrégate. Entonces, congrégate. No es de que me sentí muy bien hoy para levantarme y era un día hermoso porque salió el sol y entonces me siento muy bien para ir a congregarme. No se trata de qué tan bien te sientes para ir a congregarte, se trata de que tú vayas a congregarte. ¿Sí me entiendes? O sea, dice la palabra de Dios, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecado? O sea, ¿dónde va a quedar aquel que está lejos de Dios? Tú tienes que estar cerca de Dios. Tengo que ir a la casa de Dios. Tengo que congregarme con mis hermanos. Tengo ganas de hacerlo. A lo mejor hay días que no voy a tener ganas. Y eso no me debe de condenar. Eso no me debe de hacer sentir mal. De que, oye, hoy realmente me sentía fatal, súper cansado. No quería pararme. Y por eso no voy a pararme. O sea, la situación cuando empiezas a hacer mal es cuando le empiezas a hacer caso a tus sentimientos. Y dices, no, pues hoy no. No, mejor les digo que para la otra semana nos vemos. O sea, no pasa nada. No he faltado. Ya llevo como 2, 3 meses que no falto. Pues una vez. O sea, no se trata de eso. O sea, se trata de yo voy porque Dios me lo manda. Yo voy porque Dios quiere. Yo voy porque Dios me va a bendecir haciendo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que me congregue. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haga caso de Él. Él me va a ayudar. ¿Sí? A veces me siento bien, a veces me siento mal. Y todos nos sentimos así. No creas que el que está aquí en la alabanza tocando siempre se siente, que lo están cargando los ángeles del cielo y que siente que casi levita. Hay días que sí, yo te lo digo porque yo también muchos años me dediqué a ser el hermano que tocaba, ministraba la alabanza. Y había días que sí sentía yo que casi tocaba yo el cielo. Y había días que no me sentía muy bien. Pero como quiera Dios siempre me ayuda. Como quiera Dios siempre te da de su presencia y sigues adelante. Y cuando tú obedeces, Dios te da esa parte extra que necesitas, ¿no? O sea, el impulso que necesitas. Entonces, lo dividimos en 2 puntos, en 2 grupos, las disciplinas personales, ¿sí? ¿Cuáles son las disciplinas personales? Las disciplinas que tú practicas solo y las interpersonales serían las que practicas con otras personas. Las personales, podríamos decir varias de ellas, ya las dije, pero se les vuelvo a preguntar a ver si se les quedó alguna. ¿Cuáles serían las personales? Disciplinas que nos llevan a la piedad, que practicamos solos. Orar, ¿qué más? Leer la Biblia, ¿qué más? Administrarnos. Las apuntó el hermano por eso. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Mandé? ¿Cómo? Ser obediente, sí, obedecer a Dios. ¿Qué otra pudiera ser? ¿Alguna otra?
Disciplina, sí, o sea, dentro de la misma disciplina, sí. Bueno, entonces hay muchas que podemos sacar, inclusive que no traiga yo apuntadas, pero podemos sacar muchas más. No es tanto el propósito del estudio de hoy. El estudio de hoy solamente vamos a ver dos, que es precisamente las que nos mencionaba el hermano ahorita. Una que es precisamente ingesta de la palabra, o sea, comer la palabra de Dios, ahorita vamos a ver qué tipo, y oración, ¿verdad? O sea, la Biblia y la oración. ¿A qué le llamamos ingesta de la palabra? ¿Sí? ¿Qué podría ser una ingesta de la palabra? Llenarnos de la palabra. ¿Cómo nos llenamos de la palabra? Leyendo la Biblia. Hay dos formas, ¿verdad? Una va a ser leer la Biblia, ¿sí? Las disciplinas que incluyen directamente la Biblia es leer. ¿De qué otra manera? ¿Qué otra cosa además de leer? ¿Cómo? Estudiarla. ¿Sí dijiste eso? Ah, escuchar la palabra. Ajá. ¿Qué otra? Ya dije yo, estudiar. ¿Qué otra? Practicarla, sí, pero directamente ¿qué otra cosa podríamos poner ahí? Poner en obra, sí, practicarla, o también podríamos decir aquí, tengo escrito aplicarnos la palabra. ¿Qué otra cosa podría ser? Memorizar, ¿sí? Memorizar textos y meditar también, ¿verdad? O sea, podemos meditar la palabra de Dios. Dios hizo nuestros corazones y mentes para ser alimentados por la palabra. Principalmente el Espíritu nos ministra a través de la palabra y así crecemos en piedad. Si yo no le doy el espacio a Dios para que Él llene mi corazón con su palabra, no, o sea, ¿cómo va a entrar? Dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, ¿cómo conoceremos la voluntad de Dios si no abrimos nuestra Biblia, si no abrimos nuestra mente a la palabra? ¿Sí? O sea, no hay sustituto para la ingesta regular de la leche y la carne de qué es la palabra de Dios. La Biblia es comparada, la palabra de Dios es comparada con leche para los recién nacidos y carne para los que son ya más crecidos espiritualmente, ¿sí? Entonces, la ingesta bíblica podríamos dividirla en estos dos grandes grupos. Uno, la lectura de la palabra. Así como alimentamos nuestro cuerpo todos los días, debemos de tratar de alimentar nuestras almas todos los días de la palabra de Dios. Jesús reiteró en el Antiguo Testamento, dice, el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Mateo 4:4, ¿sí? Si lo quieres poner ahí. Mateo 4:4. ¿Cómo viviremos de cada palabra que proviene de la boca de Dios si nunca hemos leído la palabra? ¿Sí? O sea, no es solamente leer la Biblia todos los días, o sea, es como hemos dicho, o sea, no vamos a abrir la Biblia al azar y decir, bueno, ya leí hoy. ¿Qué leíste? Algo. ¿Y qué leíste? Pues algo. Leí salmos, o a veces, yo me acuerdo que cuando era chiquito y mi mamá nos ponía a leer la Biblia, yo siempre la abría en el medio, porque ya sabía que estaban los salmos. Me encantaban los salmos, y aparte son capítulos pequeños, entonces como que decía, bueno, pues, termino rápido y me llevo un salmo que me encanta, ¿verdad? O sea, pero no es el propósito, o sea, el propósito es leerla diario, pero leerla también toda, o sea, tratar de abarcar toda la palabra de Dios, ¿sí? Innumerables planes de lectura están disponibles en línea, te pueden llevar sistemáticamente a través de todas las escrituras. Necesitamos leer todo el consejo de Dios, Hechos 20:27, si me lo buscas, Hechos 20:27, la mayoría de la gente puede leer toda la Biblia en un año dedicando tan solo 15 minutos al día, ¿sí? Imagínate cuando lleguemos delante de Dios, si llegásemos a su presencia y te preguntara, ¿leíste mi palabra? ¿Conociste mi palabra? Y tú le dijeras, no, Señor, ¿por qué? Porque no tuve tiempo. Imagínate Dios, ¿qué te va a decir si tú le dijiste, es que no tenía tiempo? Ah, no tenías tiempo. Y cuando te enseñe esta parte donde te diga 15 minutos al día, ¿no tuviste?
15 minutos al día no tuviste. En los trabajos te dan media hora o una hora para comer, ¿sí? Si tú le dedicas la mitad de tu lunch a la palabra de Dios, ya leíste lo que debías leer y en un año la acabas. Fíjate, si le dedicas todo el lunch, en medio año la acabas. Imagínate. Si le dedicas el lunch y aparte otra media hora en la noche antes de dormir, la acabas ¿en qué? 6 meses. Digo, en 3 meses. 3 meses. O sea, leyéndola una hora al día, sí alcanzas a leer unos 12 capítulos diarios y la leerías alrededor, como en 4 meses la terminas, la leerías como unas 3 veces al año. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia en este año? Sería la pregunta, ¿no? O sea, ya casi vamos por el 6º mes. ¿Qué avance llevas de la Biblia en este año? Porque el año pasado me acuerdo que terminamos el año como diciendo, ya es necesario que empecemos a poner más seriedad en la Biblia. ¿Cuántos libros llevas este año? Sería la pregunta. No te pregunto qué vas a hacer, sino qué hiciste ya. Ya tenemos medio año de este año. Entonces, tenemos que poner atención. Dijimos Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál es todo el consejo de Dios? La Biblia, ¿sí? Entonces, hay que ponerle atención. Segundo, meditar la Biblia, porque hay gente que de repente me dice, sí, yo ya la leí. Ah, ok. ¿Y qué le entendiste? No, pues nada. Entonces, ahí algo falló. ¿Sabes qué es lo que está fallando en ese caso? Meditar. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, ya leí, por eso te recomiendan 15 minutos. 15 minutos al día, ok. Lee tus 3 capítulos, 3 o 4 capítulos, léelos diarios. Sí, pero y después, o sea, si yo leo y no entiendo nada, pero ya leí. No se trata de eso, sino ya dedicaste 15 minutos a la lectura de corrido, ok, ya la leí, pero ahora medita. ¿Y cómo la voy a meditar? Bueno, pues voy a agarrar uno de los textos que haya yo leído o uno de los capítulos que haya yo leído y voy a tratar de hacer una investigación de eso. O sea, meditar es escudriñar, meditar es investigar, meditar es analizar, ¿sí? O sea, a lo mejor estoy leyendo Hechos. Bueno, pues estoy leyendo el libro de los Hechos. Entonces, si estoy en Hechos 20, pues voy a decir, bueno, ¿qué dijo ahí? ¿A dónde estaba viajando Pablo? Y de repente puedo agarrar y decir, oye, voy a ver un mapa para ver los viajes de Pablo. Se dice que Pablo fue el evangelista de todo el mundo conocido. ¿Cuál era el mundo conocido? ¿De qué estamos hablando? ¿Pablo vino a América? ¿Pablo vino a Asia? ¿Pablo estuvo en África? ¿Pablo estuvo en China, en Tokio? ¿Dónde estuvo Pablo? Ah, bueno, entonces me pongo yo a ver cuál era el mundo conocido en ese tiempo y me pongo a ver de dónde a dónde viajó Pablo y me pongo a ver cuáles eran las iglesias a las que él fundó y a qué distancia estaban. Y otro día, que ya fue demasiado, bueno, entonces al otro día me pongo a ver, oye, cada iglesia dónde estaba, qué fue de esas iglesias el día de hoy, dónde están esas iglesias, qué pasó con ellos. Me pongo a estudiar la historia de la iglesia a lo largo de los años. Ay, entonces el día de mañana cuando me pregunten y me digan que quién era Pablo, voy a tener mucho que decir acerca de Pablo, ¿sí? O tú sabías que hizo varios viajes Pablo, varios viajes evangelísticos. Yo te preguntaría, ¿dónde estuvo Pablo en su primer viaje evangelístico? ¿Cuántos fueron en total? ¿A dónde fue en el tercer viaje? ¿Dónde estuvo el naufragio de Pablo? ¿Dónde quedó náufrago? ¿Dónde fue donde lo mordió la serpiente? ¿Dónde? ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde estaba? ¿Me entiendes? Hay muchos detalles de la Biblia que si tú nada más agarras y lees Hechos o hasta pasas así las palabras y no las estudias y después llegas a Romanos, Romanos, te puedes llevar un año estudiando Romanos, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que tú empiezas a ver en la Biblia y dices, oye, necesito meditarlas, no nada más necesito leerlas. Ok, ya la leí, pero ahora la tengo que meditar, ahora tengo que ver, cuando llegas al Apocalipsis y empiezas a ver los mensajes del Espíritu a las iglesias, ¿qué significan esas 7 iglesias? ¿Por qué son 7? ¿Por qué son candelabros? ¿Por qué hay unas que sí las alaba y otras no las elogia? ¿Dónde están ese tipo de lo que Dios les reprocha? ¿Por qué se lo reprocha? ¿Cómo se relaciona con la iglesia el día de hoy?
¿podemos estar nosotros siendo una de esas iglesias? ¿Me entiendes? O sea, hay mucho que meditar, pero ahí es donde entra la disciplina. Disciplina, 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 disciplina. Si tú crees que con 52 predicaciones que tú escuches aquí vas a aprender de la Biblia, te tendría que dar una mala noticia. No las vas a aprender. ¿Sí? O sea, 52 predicaciones en un año son muy poquito de lo que yo te pueda decir para que tú puedas aprender efectivamente la Biblia. La Biblia tiene que ser algo que tú estudies todos los días en casa. Y aún estudiándola todos los días en casa, nos quedamos a veces cortos en todo eso que nosotros tenemos que entender. Pero Dios nos da lo que nos hace falta. O sea, ahí es donde entra la capacidad divina de equiparnos en las partes en las cuales nosotros ya no llegamos. A través de la meditación, la información de cada página se convierte en una experiencia de nuestros corazones y nuestra vida, ¿sí? Al leer aprendemos la verdad de Dios. Por medio de la meditación la sentimos. La Biblia nos enseña que Dios es amor, pero es a través de la meditación que empezamos a sentir el amor de Dios. ¿Cómo meditas en las Escrituras? ¿Sí? Estamos haciendo ese trabajo de meditar la palabra, investigarla. Dice, escudriñar las Escrituras. ¿Sabes qué significa cuando Jesús dijo escudriñar? Él, haz de cuenta, es el ejemplo como que tienes un cofre o como una cubeta llena de monedas o llena de cosas y de repente estás buscando una en específico, ¿sí? O sea, es como decir, ¿dónde quedó el prendedor de la abuela? ¿Sí? Y tienes un bote lleno de cosas ahí. Pues búscalo. Ah, bueno, pues vamos a agarrarlo, vamos a voltear y vamos a empezar a separar las cosas y a ver dónde está. ¿Sí? O una de esas de cuando llenas una alcancía llena de monedas y dices, oye, quiero la que es de 1912. Uy, pues ahí hay un chorro de monedas. Pues hay que buscarla y empiezas a una por una y la empiezas a observar. Eso es escudriñar las Escrituras. ¿Sí? La regla general para la ingesta de la palabra de Dios es de leerla diario y meditar, o sea, leer mucho y meditar pocos versos. ¿Sí? O sea, hay que leer una sección grande y después de eso nos vamos a una parte pequeña. Tratemos de siempre, yo por ejemplo lo que hacía en mi Biblia, siempre trae una introducción al libro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí donde lo tengo es Santiago, o sea, termina Hebreos y empieza Santiago y me dice, por ejemplo, un bosquejo de qué se trata Santiago, luego viene una síntesis y algo acerca del autor. Entonces, lo que yo de repente hago es leo de qué trata el libro en general y ya después pues ya lo empiezo a leer. O sea, porque a veces también, por ejemplo, entre un libro y otro se brincan muchos años, ¿sí? O sea, por ejemplo, el libro de Santiago está en el año, más o menos calculando, es el año 60 después de Cristo, ¿sí? 60 después de Cristo. Pero si nos vamos a Apocalipsis, el Apocalipsis se dice que fue escrito en el año 96 después de Cristo. O sea, entre Santiago y Apocalipsis existen 36 años de diferencia. ¿Sí? O sea, imagínate, no es lo mismo que leyeras un libro que yo escriba hoy a que leas un libro que escriba otro hermano en el año, échale, estamos en 2024, más 36, serían 50 y... No, ya nos tendremos que brincar al año 2060, ¿no? O sea, imagínate, en el año 2060, si alguien hablara de lo que pasó en el 2024, pues ya cambia mucho las cosas, ¿verdad? O sea, y si nos vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de los Salmos, pues aquí no me dice entre qué año. El año, por ejemplo, el Salmo 72 se calcula que fue escrito en el año 1023 antes de Cristo. Pues imagínate cuántos años hay de diferencia entre el libro de los Salmos y el libro de Apocalipsis o de Santiago. O sea, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Y no es para que digamos, ay, es que está muy complicado, es que está muy difícil. No, no es tan difícil.
solamente tienes que poner atención, ¿sí? Si quieres ser un hijo de Dios, si quieres avanzar en la vida cristiana, si quieres conocer a Cristo más, necesitas poner atención, necesitas tener esa disciplina, ese interés, ¿sí? Es como todo. Las personas que están interesadas en algo, yo admiro, por ejemplo, a esos que siguen a los grupos musicales. Ahí, o sea, se hacen hasta tipo como religiones, y dónde y cuándo y de por qué escribió esta letra y qué estaba haciendo y dónde estaba y cómo se paró, y están en el concierto y dicen, oye, ¿qué va a sacar? ¿A quién invitó? ¿De qué lado se sentó? ¿Cómo traía el vestido? ¿Me entiendes? O sea, cuando algo te interesa, te pones a buscar los detalles, ¿sí? Entonces aquí es realmente ponerle interés. Y el segundo que vamos a tratar el día de hoy es la oración, ¿sí? La oración. Todo creyente que habita en el Espíritu, en el que habita el Espíritu de Dios, quiere orar, ¿sí? Porque nos dice Romanos y Gálatas que el Espíritu de Dios nos hace exclamar, Abba, Padre, ¿sí? Aquellos que conocen espontáneamente a Dios lo pueden hacer o le pueden hablar, o a veces le hablamos a Dios espontáneamente durante el día. O sea, podemos lanzar oraciones cuando vamos manejando, cuando vamos a comer, cuando estamos en un momento de necesidad, antes de entrar a una entrevista. Sí, Señor, ayúdame, ¿sí? O sea, puedes y está bien hablar con Dios durante el día, y de hecho te recomiendo que durante el día hables a Dios. O sea, no nos limitemos solamente a un punto de que, no, pues yo mi oración la hago en tal hora. Ok, pero durante el día hablas a Dios, le hablas a Dios, estás en comunicación con Dios. Me gusta mucho cuando el profeta Elías se presentaba y él decía, Jehová en cuya presencia estoy, ¿sí? O sea, él estaba consciente que él estaba en la presencia de Dios todo el tiempo, ¿sí? No tengamos la idea católica de que salimos de esa puerta, cerramos la reja y aquí se quedó Dios. No. Dios te acompaña donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estás. Si tú estuvieras con una persona, o cuando tú estás trabajando con una persona todo el día, ¿te la pasas en silencio? No, generalmente hablamos. Aunque sea, yo por ejemplo, a veces estoy en mi oficina y pues por el tipo de trabajo que tenemos, nos metemos en el trabajo y no estamos platicando. Pero de repente sí, o sea, de repente, oye, ¿qué pasó hoy? Esto, lo otro, o te hacen un comentario, etcétera. Platicas ciertas cosas durante el día, pero no es de que te pases todo el día ignorando a la persona que está a tu lado, a menos que esa persona tengan entre ellos una enemistad, pues sí, se ignoran, pero en realidad lo normal es que platiques con alguien que está a tu lado. Si tú estás con esa conciencia de que Dios está presente contigo todo el día, tienes que hablar con Él, o sea, tienes que dirigirte a Dios, ¿sí? Pero también Él espera que tengas comunicación con Él, específicamente en un momento del día. O sea, no solamente vas a hacer comentarios a Dios durante el día, sin embargo, es necesario también tener un momento de oración. Es como cuando nos dice la palabra de Dios, cerrando tu puerta, ve a tu Padre que está en los cielos, ¿sí? Estando tú solo, cierra tu puerta, ve a lo secreto y ora a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos te recompensará en público. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Orar también en lo privado. Separar un tiempo de oración para que durante el día, para que realmente digamos, Señor, este es mi tiempo de oración contigo, ¿sí? Es como que tú estás en una relación con una persona y jamás hablas con esa persona, pues tampoco vas a cultivar nunca esa relación. Entonces, igual con Dios, Dios espera que tú hables con Él diario, que tú tengas una relación con Él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te puedo recomendar? A veces las personas dicen, es que se me hace difícil orar. ¿Por qué se me hace difícil orar? Porque no sé qué decir, porque no sé qué hablarle a Dios, porque se me acaban las palabras. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues muchas veces por eso también se dice que el devocional es la palabra y la oración, ¿sí? O sea, cuando yo leo la palabra, Dios me está hablando. Cuando yo oro, Dios le estoy hablando a Él. Entonces, queremos hacer un diálogo con Dios. Bueno, pues también podemos, por ejemplo, primero empezar a leer la palabra y después de leer la palabra, pedir en oración
la sabiduría o la revelación de su palabra. O antes de leer la palabra, podemos decir, Señor, abre mi entendimiento, ábreme los ojos para que yo pueda también entender tu palabra. ¿Sí? O sea, quiero entender tu palabra, quiero escuchar tu palabra, quiero oír tu palabra, ayúdame a que yo pueda entender tu palabra. Entonces, yo oro primero a Dios, le pido el entendimiento y entonces Dios me ayuda a entender su palabra. ¿Sí? O sea, tenemos que aprender también a pedirle a Dios. Y muchas veces también podemos, por ejemplo, si yo estoy leyendo el Salmo 23 y me dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y acabo de leer ese Salmo en la Biblia, digo, ok, o sea, me gusta mucho la palabra de Dios, me gusta mucho el Salmo, pues entonces también puedo orar y decirle, Señor, gracias, porque tú eres mi pastor. Y sí es cierto, nada me falta, porque tú estás al lado de mí y me ayudas y me estás conmigo y he estado en problemas y te agradezco y te pido que me sigas ayudando, etcétera. Estoy orando a Dios ya, me está naciendo esa oración de gratitud y de amor y de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque leí su palabra primero. Entonces, de su palabra empiezo yo a tomar el cúmulo de cosas que yo necesito también para fortalecer mi oración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo orar? Primero voy a la palabra y después voy a la oración. ¿Sí? O sea, el devocional generalmente lo hacemos de esa manera. Disciplinas espirituales interpersonales. O sea, ¿cómo podemos hacer las cosas que son en grupo? ¿Sí? Las interpersonales también son las reuniones de iglesia, convertirnos en un miembro de la iglesia, participar de las ordenanzas, como lo hemos visto, que es la cena del Señor, y también el bautismo dentro de la iglesia, que realmente, como hemos visto, no es un bautismo en el cual son los infantes, o sea, un niño que no tiene una conciencia no puede ser bautizado porque no tiene una conciencia. O sea, el bautismo es una confesión de fe hacia Dios, entonces necesitamos realmente dar nuestro 100% en esa decisión. No podemos hacerlo cuando no tenemos ni siquiera conciencia. A mí me bautizaron cuando eran mis papás católicos y yo no recuerdo una sola cosa de esa ceremonia. Yo no sé, me dicen que fui bautizado, pero me lo platican, yo no lo sé. O sea, realmente ese bautismo para mí no cuenta porque en realidad yo no supe ni siquiera qué sucedió en ese momento. Cuando yo cuento que me bauticé, fue cuando realmente yo decidí bautizarme y hacer un compromiso con Dios en la iglesia. También podemos asistir a la iglesia, escuchar la palabra, adorar juntos, testificar con la iglesia. Cuando tengo algo que dar testimonio, lo testifico, servir a los demás, dar a la iglesia, porque también la palabra de Dios, no porque critiquemos aquellas fábulas en las cuales nos platican que Dios nos va a dar si nosotros damos, no quiere decir que Dios no espera que nosotros demos también para la iglesia. También Dios espera. Y una parte de la práctica de la piedad es que nosotros también demos de nuestros recursos. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de poder ayudar a los demás y poder ayudar también a nuestra propia iglesia para que sea edificada. Entonces, podemos también aprender con la iglesia. No solamente la comunión es socializar, aunque sí también tiene que ver con socializar juntos, o sea, reunirnos, convivir, pero también nos habla acerca de aprender o en un culto también familiar, aunque no es dentro de la misma iglesia, pero si nosotros nos reunimos entre semana, nuestra familia, asistimos a la iglesia, sí, todos, pero también tenemos un culto dentro de la familia, un altar familiar en casa. Eso también aplica como una práctica que es disciplina o nos lleva a la piedad en grupo. Muchas veces las personas dicen, ¿por qué mi familia, por qué yo estoy solo y mi familia no quiere seguir a Cristo? Bueno, mucho ayuda, no es la receta perfecta, pero mucho ayuda cuando nosotros fomentamos que en nuestra familia también entre semana tengamos esa reunión, ¿sí? O sea, tengamos un culto familiar
en el que podamos compartir, en el que puedan nuestros hijos expresar sus inquietudes. A veces decimos, oye, pues este niño, ¿desde cuándo cambió? ¿Desde cuándo llega el niño de repente con arete a la casa? ¿Desde cuándo cambió? Pues ¿cómo no te diste cuenta, no? O sea, cuando ya llega a ese punto es porque ya pasaron muchas cosas y nunca te diste cuenta por qué tenía él esa necesidad, ¿sí? O sea, o ya de repente, pues yo me quiero tatuar, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, quiero hacer esto, ¿por qué? O ya ni siquiera te dicen y de repente ya sucedió, ¿sí? Que los papás le encuentran ahí en la mochila, oye, trae un cigarro, ¿por qué? Pero ¿por qué suceden esas cosas? Porque no hay comunicación, porque no hay una convivencia. Cuando tú tratas de traer esa unidad en la propia casa y dices, oye, vamos a darle el lugar a Dios que Dios tiene. ¿Cuál es el lugar de Dios? Bueno, pues hay que tener un tiempo, hay que estudiar juntos, hay que escuchar la palabra, hay que sacar nuestras dudas, ¿sí? O sea, hay que orar juntos. Es importante que tengamos una parte como familia también dentro de la palabra de Dios. Es como decimos, si yo espero que la escuela dominical eduque a mis hijos un domingo a la semana, una hora a la semana, ahí que le enseñen de Dios, ahí que te digan quién es Dios, ahí que te hagan amar a Dios, no lo van a hacer, no lo van a hacer. La responsabilidad de transmitirle la palabra de Dios a nuestra familia es de los papás. Primeramente los papás hacia los hijos, ¿sí? Los hijos deciden, sí, toman sus propias decisiones, sí, pero si tú tienes o sea, si tú realmente pones atención a que los hijos aprendan de la palabra, la van a aprender, ¿sí? Y también a atraerlos a la iglesia. O sea, es importante que nosotros digamos, oye, vamos a la iglesia. Pero es que no quiero, vamos a la iglesia. Es que estoy cansado, vamos a la iglesia, ¿sí? O sea, no debe de ser una situación opcional cuando los hijos son menores de edad, al menos no debe de ser opcional, no debe de ser un si quieres, no, vamos a la iglesia, ¿sí? La participación, igual que con las personales, debe ser un deleite, no es un deber, es una obra que el Espíritu Santo lo hace en nuestros corazones, ¿sí? Primera de Juan 3:14, por favor. Ya casi terminamos. También cuando estamos, por ejemplo, en la alabanza, siempre decimos, oye, pues vamos a alabar a Dios, y tenemos esta parte en la que nosotros nos presentamos delante de Dios, y por eso decimos, vamos a ponernos de pie, porque es una parte en la que nosotros también nos presentamos delante de Dios, le damos ese lugar que Dios tiene, ¿sí? Entonces, por eso estamos todos juntos, a menos que obviamente usted no tenga la capacidad de estar de pie, pero si estamos juntos es necesario, porque eso nos da también unidad, nos da también esa parte donde decimos todos juntos alabamos a Dios, le damos ese respeto a su presencia, ¿sí? Estamos delante de la presencia de Dios, pues nos ponemos de pie, ¿sí? Eso es importante también. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, nos está diciendo una de las características de que sepamos que estamos de muerte a vida es que, ¿en qué? Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué? Permanece en muerte, ¿sí? Qué importante es esta palabra que nos da Dios esta mañana, porque cuando nosotros venimos a la iglesia, por eso decimos, debe de ser un deleite, debe de ser un gusto, debe de ser la mejor actividad que tengamos para el fin de semana. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Voy a la iglesia, ¿sí? O sea, voy a ver a mis hermanos, voy a congregarme, voy a estar en la presencia de Dios, voy a escuchar su palabra. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿sí? O sea, es tan importante que nosotros aprendamos a deleitarnos en la presencia de Dios. Y sí, tú te deleitaste ya toda la semana con Cristo, ya estuviste en su presencia, ya tuviste ese deleite personal, pero vas el domingo y dices, ahora sí, me voy a despachar con la cuchara grande porque hoy es día de fiesta.
Hoy es día en el cual no solamente yo, sino todos juntos alabamos a Dios. Y es como un pedacito de cielo donde decimos, oye, el día de mañana estaremos todos con los ángeles alabando a Cristo en la gloria, pero aquí, dice un canto, yo siento como que la gloria bajó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está el pueblo de Dios, estamos cantando juntos, a veces hasta pones la transmisión de regreso, ya después saliste de la iglesia y pones las alabanzas y dices, ah, qué bonito se oye, ¿sí? Qué bonito es cuando estás aquí cantando juntos y qué bonito es cuando escuchas también, ya después, todos los hermanos cantando, alabando, dices, oye, qué bien, qué bueno, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es una práctica que si bien decimos, no eso, no es ser piadoso, pero sí me lleva a la piedad. ¿Sí? O sea, sí me está llevando, sí me está impulsando, me está dando ese querer como el hacer, dice, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay muchas personas que lo ponen muy espiritual o muy, ¿cómo se dice? O sea, como mágico, ¿sí? O sea, como decir, bueno, el día de hoy Dios va a poner en mí ese deseo. No, o sea, muchas veces nosotros mismos fomentamos ese deseo. ¿Cómo lo fomento? Cuando voy a la iglesia, cuando estoy cuando pongo la seriedad de vida a la palabra. Para todos es la misma predicación. A todos Jesús les predicó el mismo sermón del monte. ¿Sí? A todos escucharon el mismo sermón. Pero sabes, unos fueron los discípulos y otros fueron las personas, la multitud que se fue. ¿Por qué? Porque unos recibieron con un corazón y otros recibieron con otro corazón. Cuando venimos a escuchar la palabra, tú te puedes ir lleno de la palabra o puedes decir, uff, qué aburrido. ¿Por qué? Porque depende en qué tierra está cayendo la palabra. ¿Sí? Depende cómo te preparaste para recibir la palabra de Dios. Termino solamente diciendo, recuerda que el deseo de piedad y las disciplinas son dados por el Espíritu, pero la práctica de las disciplinas a veces se siente como que solamente eres tú, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, Dios te va a ayudar a hacer todas las cosas y Dios mismo, tienes que confiar que Dios mismo está poniendo en ti ese deseo. Si tú escuchamos hoy la palabra y dices, oye, sí es cierto, yo quiero, ¿sí? Yo deseo estudiar así la palabra, yo deseo conocer más de Dios, yo deseo orar y que Dios esté en mi cuarto, su presencia. Para mí, cuando yo me convertí, uno de los regalos más especiales que yo tenía era que yo me metía a mi cuarto y empezaba a hablar con Dios y le hablaba así como estoy hablando ahorita contigo. Y hasta mis papás como que decían, oye, ¿qué le pasa a este? O sea, aunque todos íbamos a la iglesia, pero decían, oye, como que este niño algo le pasa, o sea, está hablando ahí con Dios y a grito abierto, a grito no gritando, pero sí hablaba yo con Dios. Y me encantaba hablar con Dios. Y yo era como que lo que más valoraba o de los regalos más preciosos que yo tenía después de haberme convertido, era precisamente poder hablar con Dios y saber que mi oración no se quedaba en el techo. Saber que esa oración no se quedaba ahí en esas cuatro paredes. Mi oración estaba yendo al mismo cielo. Y eso para mí me llenaba demasiado. O sea, era algo muy, muy, muy especial. Entonces, cuando tú sientes ese deseo o escuchas esto y dices, oye, sí, qué padre, ¿sabes por qué es? Porque Dios lo está poniendo en ti. Aunque parezca que tú estás solo orando, Dios pone en ti ese anhelo. ¿Sí? Aunque parece que a veces caminas solo y estás batallando y estás jalando un carro solo, Dios es el que te está haciendo hacer eso. Tienes que confiar que Dios es el primero que pone el anhelo en ti. No te va a dejar solo, no te va a dejar que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que te salves y por eso te pone ese querer en tu corazón, ¿sí? Eh, Número dos, la siembra para el espíritu hay que hacerla de manera práctica, ¿sí? Dice la palabra en Gálatas 6:8. Si gustas ponérmelo, con esto termino.
Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? Fíjate, la palabra de Dios, súbemelo al 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Cómo llegamos muchas veces a ser viciosos, ¿no? O sea, el borracho no llega a ser borracho de un momento a otro. Sí te puedes emborrachar inmediatamente, pero el borracho va aumentando en su vicio, ¿no? No sé, a lo mejor podemos poner cualquier vicio, las apuestas o los videojuegos o lo que tú quieras, pero el vicioso va aumentando en el vicio. O sea, es como que va sembrando. A veces el cigarro, ¿no? Por ejemplo, muchas personas empiezan con el primer cigarro y no les gusta, no les gustaba, o la cerveza no les gusta a los jóvenes. Cuando la prueban por primera vez, dicen, ¿qué es esto? Está echado a perder, está feo, está mal, está horrible. Pero después empiezan a probarlo otra vez. Pues ya me gustó. Y ya, pues no, pues ahora échate esto y con unos cacahuatitos o con una botana y mézclale con esto y lo. Órale, no, pues sí está chido. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué es lo que está haciendo la persona? Se va haciendo maestro en su vicio. ¿Qué está haciendo? Está sembrando para su carne. Y dice, de la carne segará corrupción. ¿Sí? ¿Cuál es la corrupción? Pues ya después te volviste borracho, te quedaste sin trabajo, te quedaste sin familia, eres un teporocho. ¿Por qué? Todo empezó porque, y de un día para otro, no, fuiste aprendiendo, fuiste haciéndote maestro en tu vicio, fuiste adiestrándote para el vicio. Pero dice aquí, el que siembra para el espíritu, del espíritu, ¿qué? Segará vida eterna. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es que no sé la Biblia, hermano. Empieza. Es que no me sé los versículos, no se me pegan en la mente. Empieza. Sigue escuchando la palabra. Yo te aseguro, si todos los días estás escuchando la palabra, ¿no se te va a pegar algo? Claro que se te va a pegar. Claro que vas a aprender a hacer el bien. Claro que vas a ser piadoso. Claro. Pero hay que invertirle tiempo, invertirle fuerza. Oye, es que yo veo que su familia, pastor, es muy bonita. Sí, pero cuesta mucho. ¿Sí? Cuesta tiempo, cuesta echarle ganas. ¿Sí? Mucha gente dice, no, es que mis hijos no quieren. ¿Y tú cuánto le has invertido? Échale ganas. ¿Sí? O sea, a lo mejor empezaste tarde, no importa, no te desanimes. En el momento en el que Dios te puso a empezar, en ese momento empieza. Es que yo hubiera querido convertirme joven. Pues Dios te llamó en esta etapa de tu vida, échale con todo. ¿Sí? Y Dios te va a recuperar los tiempos perdidos, te lo aseguro. Y dice Dios, los postreros serán los primeros. Si tú empezaste tarde en el camino de Dios, no te preocupes, Dios te va a brincar la fila para que seas el primero. ¿Me entiendes? Dios es bueno, Dios nos ayuda. O sea, no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia, dice la palabra. Entonces, no te preocupes, no importa, oye, es que la droga me dañó el cerebro y ya no se me pegan las cosas. No importa, Dios va a restaurar esas neuronas. ¿Sí? O sea, Dios te ayuda. No estamos a lo que nosotros podamos, no es nuestra capacidad. La piedad tiene que ver con el corazón. ¿Qué tan piadoso soy yo de corazón? ¿Qué tanto quiero yo ser de Dios? ¿Qué tanto mi corazón me lleva a buscar la presencia de Dios? Ahí es la diferencia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por la palabra, por tu camino, Señor, que nos impulsa, nos guía a hacer el bien, Señor. Queremos estar en tu presencia, queremos siempre buscarte de todo corazón. Como dice el Salmo, de mañana te buscaré. Padre, que te busquemos de todo corazón, que sembremos para esa vida eterna, que sepamos cómo hacer las cosas para ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por tu camino que nos enseña todos los días. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pues Dios les bendiga, estamos terminando con nuestro mensaje. Ya estaremos también tratando de subir el contenido para nuestros canales de las redes sociales y Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo.